Bueno, buenas tardes, profesor. Pues estamos acá con el grupo número 4, que están mis compañeros, pues Fran, está Mora, está también Chambergo y está Carlos, que pues nos ha tocado bueno, nos ha mandado, ¿no? Para poder resolver las 8 preguntas sobre el caso de Sirius. Entonces, bueno, que implica, ¿no? El rescate de los obreros Torres, Guaranga y Vega. Vamos con la primera pregunta, que es sobre la fuente de la verdad, ¿no? Que es el subtítulo que se le da a la pregunta. Tú, Frank, que revisaste esa parte y me dijiste que pues entendías un poco más de esto, ¿qué nos dice esta palabra de la fuente de la verdad? Buenas tardes, Junior. Pues lo que yo puedo entender es que la idea es que todos usen los mismos datos. En el caso, la ingeniera Carla Meneses, ve que la válvula P13 colapsa. Ujú. Y, por ejemplo, imagínate si el equipo de estudiantes que opera el robot Se da ve cuenta. un dato diferente en su pantalla. Todo, Claro, todo empezaría a ser un caos y no sabrían qué hacer. claro, los estudiantes son Eh, Matías y Lidia, ¿no? Si no me equivoco. Y Sí. bueno, sí, 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 claro, continúa, profesor. claro, una idea importante para acotar también es que incluso los ejemplos que el profesor usó, Ujú. es importante aclarar qué pasa y cómo funciona si un equipo que, por ejemplo, lee 41 litros y otro lee 41.000 metros cúbicos. ¿Cuál sería, fuera de ser una diferencia gigantesca, Ya. cómo pensarían que hay un charco y otros que está inundado? ¿Y cómo es que los protocolos de seguridad de los que se habla en la pregunta en general no llegan a servir, no funcionan, y por qué los datos en los que están basados están mal? Es importante aclarar eso también. Claro, sí, creo que también entiendo que es un problema de conversión, ¿no? O sea, convertir mal las unidades y eso puede llevar a una tragedia igual. Y eso nos lleva pues a la pregunta 2, que es la conversión en el lugar correcto. O sea, ¿qué tan importante puede ser la conversión en el lugar, ¿no? O sea, ¿qué es lo que marca la diferencia para poder tener en cuenta en el caso en el que nos han dado? Joaquín, ¿dónde dice la teoría, ¿no? Sobre lo que es la conversión? ¿Cómo se debe hacer una buena conversión? Sí, estuve revisando eso sobre la teoría. Dice que lo mejor es hacerlo en el backend, o sea, en el servidor central. El robot Sirius debería ser un sensor puro. Si mide 315 Kelvin, debe mandar 315 Kelvin. El dato crudo es lo más importante. Claro, ¿y por qué eso no lo entiende el mismo robot? O sea, ¿no sería más fácil? O sea, parece fácil, pero el problema es el mantenimiento. Si quieres actualizar tipo la fórmula de la conversión, como sabes, sacas al robot de la mina. No tiene sentido. Claro. En cambio, si la conversión se hace en el servidor, un ingeniero como Carla Meneses puede actualizar la fuente de verdad en un solo lugar y todas las pantallas se actualizarían solas. Yo digo que sí, lo que dice Joaquín apoya la parte de la gestión. Es más eficiente que, ¿cómo se llama? Es más eficiente. Un gerente puede ver los datos en PCI en vez de atmósferas. El cambio se hace en el servidor y esto no detiene el rescate. Sí, bueno, entiendo esa parte, ¿no? Que la conversión tiene que ser, pues, eficiente, lo más que se pueda. Y bueno, vamos a la pregunta 4, ¿no? Que es la observabilidad. Nos piden, pues, 3 registros, ¿no? O bitácoras o parámetros, ¿no? Que deberían existir. ¿Qué encontraste en esto, Carlos? A ver, cuéntame un poco. Bueno, para corregir primero, la pregunta es la 3. Pero bueno, en la pregunta en realidad, la conclusión a la que hemos podido llegar es que necesitamos en realidad de tres cosas. Una podría llegar a ser, bueno, son tres, ¿no? El comando del operador, los datos del robot y la decisión final. ¿Y por qué son tan importantes? Porque en el caso del comando del operador podemos entender qué botón apretó Matías o Lidia y cómo el log debe registrar este proceso, ¿no? Luego están los Claro. datos del robot, en qué vía Sirius en ese segundo. Y cómo podemos, y lo que encontramos en el PDF que nos ayuda a detectar estructuras inestables y corrientes y cómo esto queda guardado y registrado.
Y en el caso de la decisión final, es qué es lo que hizo el robot al final, que fue la operación final que realizó. Y por qué el operador pudo darle a avanzar, pero la IA del robot pudo ajustar el impulso o detenerse en realidad. Y si no tienes esos registros, lo más fácil es echarle la culpa al operador. Pero en la historia en general podemos apreciar que Matías y Lidia estaban haciendo todo lo posible con la información que tenían, pero esta no fue abasto. Claro, yo también creo que estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, hablando de la información y sobre lo que nos has dado esa conclusión, podemos hacer un marco de referencia, ¿no? Que bueno, son los cálculos de los vectores y que eso más que todo aparece en el archivo Word que prácticamente nos han dado para poder tener esos cálculos, pues, y poder estar como que más presente en el caso, ¿no? Ya que, bueno, Joaquín me dijo que había revisado bien los cálculos, a ver qué hay error ahí. Sí, en la física el caso nos da los datos perfectos. Para responder esto, la conversión era más x para el avance y más y para la derecha. Claro, ¿y cuál era el problema de esto? No, o sea, no lo entiendo. El problema en sí en el robot es que se movía en línea recta. El ejercicio de Word nos pedía calcular el vector resultante. El robot quería avanzar con un vector A, pero la corriente del agua lo empujaba con un vector W. Si el operador solo miraba su comando de avance, pensaría que iba recto, pero al sumar los vectores, la corriente se lo está llevando hacia un lado. No tener eso en claro es chocar al robot, básicamente. Bueno, es importante aclarar que el robot no se movía en línea recta. Y esto es por la siguiente pregunta, ¿no? Que podríamos responder, que es, ¿qué es lo que se haría para que eso no volviese a ocurrir? Y es importante también definir lo que es el protocolo de calibración cero. Eso significa que antes de empezar todos en la sala de control, como lo son Carla, Matías, Lidia, tienen que acordar qué son los 0 grados, qué es el norte, qué es el eje del túnel. Y sin ese acuerdo, es imposible, los datos de los sensores no sirven. Claro, y creo que eso más que todo creo que son los que debería pensar los Sin operadores, esos ¿no? datos. Matías y Lidia, que bueno, estaban en una situación terrible. O sea, imagínate estar en esa situación con un estrés, con preocupación. Y bueno, eso nos lleva a la siguiente pregunta, ¿no? Que es la simplicidad versus la precisión. O sea, ¿cómo podemos definir esto de acá? ¿Qué sería lo mejor? ¿Y qué sería la mejor decisión que habíamos podido tomar? Porque recuerden que estamos en una situación, pues, muy peligrosa, ¿no? O sea, ¿a quién podemos salvar? Entonces, Frank, ¿qué pusimos ahí? Bueno, lo que hablamos es que, por ejemplo, bajo estrés, no, no es recomendable que tengamos que ver un mensaje tipo como 315 Kelvin en la pantalla principal, porque esto no nos va a ayudar a tomar decisiones rápidas. Entonces, ¿qué se le muestra al operador? Bueno, en vez de mostrar 315 Kelvin, sería mejor mostrar directamente alerta, peligro o algo así, que sea más claro para que la persona pueda reaccionar mejor. Y a lo que dijo Frank de los datos de detalle, como los 315 kelvins o las 3.1 de ATM. Igual se guarda y se puede ver, pero en otra pantalla. Una pantalla de diagnóstico para el uso de soporte. Pero la pantalla principal del operador debe ser simple y directa. Claro, claro, mira, es importante aclarar que el término o el punto de nuestra investigación en general es Ujú. la carga cognitiva. ¿Y qué pasa si le damos esos 10 números a alguien bajo estrés? Su cerebro se bloquea, no funciona como tal. Entonces, es mejor darle un solo color o una sola palabra clave para que el tema sea mucho más fácil de captar y entender.
Claro, para que también los reflejos y todas las cosas pues sean al toque, ¿no? O sea, no tenga que Claro, claro. leer todavía las letras pequeñas como si fuera un contrato. Y bueno, esto de acá nos lleva a la pregunta 6 ya casi por terminar. Las políticas como contrato social. Carlos, esta es como que separar la medición de la autorización. ¿Qué significa esto? Que, bueno, la verdad es que no entiendo mucho eso. Claro, este es un concepto de seguridad industrial. Es como una separación de poderes, ya que medir es un hecho técnico. El robot Sirius que ha manejado en este sentido Joaquín Ujú, mide de 3.1 atmósferas. Es un dato, no, es un dato, un hecho, es algo palpable. ya, En cambio, autorizar es una regla de seguridad. La política de la mina es que es básicamente lo de es la política de la mina, es la regla en ese entorno, la ley en ese entorno. claro, sí, sí. Entonces, ¿qué nos dice esto? Nos dice que sobre las 3 atmósferas es peligroso y el robot no puede avanzar. Y esto, no puede, esto nos deja que la misma persona que mide decida la regla, porque por la presión del rescate podría incluso llegar a ignorar, ya que la situación de alarma o trágica o la misma peligrosidad lo pone alerta y lo hace a veces olvidar las normativas y avanzar con mucha mayor rapidez, poniendo en peligro todo el proceso. Y el robot da el hecho, el robot siempre va a llevar el protocolo de seguridad por delante, porque es una máquina, no se ve perjudicada en este sentido por procesos psicológicos o mentales. Bueno, sobre lo que dijo Carlos, podemos concluir que no puede ser solamente una persona la que tome esta decisión, o sea, cambiar la regla. Tiene que ser un comité, un grupo personal que tenga el conocimiento para poder cambiar esto. Sí, creo que también pienso lo igual, ¿no? O sea, dividir lo que son las responsabilidades para que sea más fácil el trabajo. Y creo que así podrían, pues, tener menos riesgos. Así como un McDonald's, ¿no? El McDonald's, pues, igual como que está separado en tareas y así hacerlo más rápido. Y bueno, esto de acá nos lleva a la pregunta 7 la ética, ¿no? La ética, la moral. ¿Qué podemos priorizar? ¿Vale más una vida? ¿Vale más la tecnología? ¿Vale más los datos que pueda recolectar el robot? O sea, ¿qué sabemos de todo esto en lo que nos han dejado, Carlos, ahí? ¿Qué ha pasado? Bueno, en realidad, aquí es importante mencionar que para muchos puede ser la parte más interesante, ya que el robot cuando llega ve a, ve a Vega y también ve a Matías. Y es que aquí se da cuenta que la densidad del agua es mayor por los relieves y que el cálculo anteriormente realizado se vuelve real. Y el robot ya está al límite y esto podría perderse si avanza. Y este podría perderse si avanza en realidad. O sea, podríamos perder la inversión que está realizada en el robot. Claro. ¿Y qué haces ahí? ¿No? O sea, ¿arriesgas al minero? ¿Pierdes al robot? ¿Qué es lo que podríamos tomar como una decisión en esa situación? Y creo que en ese sentido es importante mencionar también que, a diferencia de una vida humana, un robot es una máquina, se puede recuperar. La información ya está guardada como tal. Si hace una vez lo has hecho, puedes volver a hacerlo. En cambio, si yo mañana pierdo a Pablito, por decirlo así, yo no voy a poder hacer a Pablito otra vez. Claro. Entonces, es importante mencionar que en ese sentido la vida humana siempre va a ser la prioridad. La vida de Torres, Guaranga y Vega vale más que cualquier máquina. Bueno, sobre cómo comunicarlo, la dirección, por ejemplo, le podemos decir, el protocolo de rescate se activó, el robot Sirius se perdió cumpliendo su objetivo, que era el de salvar las vidas. Bueno, el rescate es un éxito, pero ya la familia, por ejemplo, en nuestro caso, el minero Vega lo dijo al salir, que preguntó dónde estaba la serpiente, y él se refería a esa serpiente como el robot Sirius que cumplió el trabajo. Claro, sí, sí. Bueno, en la historia más que todo, el robot Sirius parecía una serpiente, por eso que creo que se le decía así. Y también había como que una frase, ¿no? Que era como que Avance es un robot, nosotros no lo somos, ¿no? Ellos sí. Entonces, pues creo que ahí podemos ver lo que priorizamos, porque nosotros podemos crear eso de nuevo, pero
creo que la vida humana, pues lo único que lo hace especial es la diferencia que tenemos cada uno. Entonces, bueno, la historia es muy buena, la verdad. Para cerrar esto, necesitamos ya pasar a la pregunta 8, que es un cierre transformacional, que nos pide como que de una mejor manera concretar todo lo que pues hemos hablado hasta ahora, ¿no? ¿Qué es lo que podemos acotar, Joaquín? En lo que hemos propuesto en lo técnico es crear una biblioteca de conversión centralizada, o sea, un pedazo de código oficial de la empresa. ¿Y para qué, cuál es su uso? O sea, ¿cuál es su finalidad de crear esa conversión centralizada, esa biblioteca? En sí es para que no vuelva a pasar los errores de la pregunta número uno que hemos visto y para que nadie confunda litros con metros cúbicos o atmósferas con pascales. Y Ujú. es que es la necesidad que tenga guardadas diferentes densidades del agua, como la presión del agua número uno y la presión del agua número 2, que salió en el problema del Word que hemos trabajado. Claro, porque bueno, al final la diferencia de la presión en el agua pues hizo que el robot se perdiera, ¿no? Porque no tenían como que bien hecho las medidas estándar. Y bueno, esto, ¿qué nos podría decir Frank, ¿no? ¿Cómo medimos esta idea si funcionó en 8 semanas? Bueno, nosotros proponemos dos métricas simples. La primera sería una métrica de eficiencia. Medir cuánto tiempo se demora el ingeniero a conectar un sensor nuevo. Y con la biblioteca que mencionó Joaquín antes, esto debería ser mucho más rápido. Y la segunda es una métrica de calidad que nos serviría para contar cuántos errores de unidad reporta el equipo. Y el objetivo con esa segunda métrica sería el de reducir los errores lo más cercano a cero. Claro, sí, creo que sería lo indicado para que no pasen bueno, para que no vuelvan a pasar estas situaciones, ¿no? Y con eso creo que ya concluimos las preguntas y creo que eso sería todo. Fue un caso, la verdad, interesante, ¿no? Porque se trata de una vida humana contra la vida de un robot y las mediciones que son malas, o sea, todo lo que podría pasar en casos que tal vez podríamos estar hasta implicados nosotros más adelante. Y eso nos ayuda a poder tener como que un tema más claro de la experiencia que podíamos tener en el campo, ¿no? Entonces, pues agradezco a Joaquín, a Carlos y, bueno, a Frank, ¿no? Por la investigación del caso y agradezco también al profesor y gracias por escucharnos. Eso es todo sobre el caso de Iquitos. Gracias.